La evaluación es un proceso, sobre todo, que es complejo y que implica unas acciones: identificar, recoger, analizar la información que el alumno nos proporciona sobre cómo va aprendiendo en ese proceso. ¿Vale? De manera que es algo mucho más complejo que sintetizar todo eso en una calificación, y esa es nuestra interpretación de lo que ha aprendido, ¿no? Aparte, para que sea evaluación y no sea una mera opinión, debe estar basada en criterios preestablecidos. Y os preguntaréis, ¿y dónde están esos criterios preestablecidos para emitir ese juicio de valor sobre lo que han aprendido? Pues los tenemos prescritos en nuestros currículos. En cada una de nuestras materias y asignaturas tenemos esos criterios. En nuestro caso, los referentes, luego lo recordaré, son los criterios de evaluación, ¿vale? Que además se ponen al servicio de la consecución de unas competencias. Es más, son la concreción de esas competencias específicas en cada una de nuestras asignaturas, áreas, etc. Y otro de los aspectos que incluye cualquier definición de evaluación educativa, en este caso centrada en el aprendizaje, es que obviamente eso está al servicio de la toma de decisiones para mejorar ese proceso de aprendizaje. Porque si no, su utilidad pues es meramente certificadora, ¿vale?, de que se ha logrado un aprendizaje, con más o menos descripción, con una síntesis, lo que sea, pero debe estar al servicio de todo eso. Como docentes, debemos de plantear una serie de tareas, actividades o ejercicios de evaluación que han de permitirnos la obtención de evidencias de cómo va aprendiendo nuestro alumnado. Es decir, cómo van a demostrarme ellos lo que saben hacer o saben hacer. O sea, lo que saben hacer o lo que saben, ¿no? Cuando digo saber, estoy hablando de conocimientos. Cuando digo saber hacer, saber estar, de destrezas y actitudes y valores, ¿eh?, que son las tres patas de las competencias. Bien. Lo primero, diseño de tareas, actividades o ejercicios. Esta es precisamente lo que la LOMLOE nos está diciendo. Situaciones de aprendizaje. Independientemente de que esta situación de aprendizaje se sitúe como eje de la unidad de programación, ahora lo veré, o no. Discusiones y debates sobre lo que es una situación de aprendizaje. Y el Real Decreto, los Reales Decretos, en su artículo 2, primaria, secundaria, lo deja súper claro. Son actividades que desarrollan competencias, o específicas o claves. ¿Cómo voy a organizar eso? Me da igual. Lo que debo de entender es que son actividades que pueden ser más o menos complejas. Desde el concepto de tarea, pues serían más complejas, desde el concepto de actividad un poquito menos complejas, pero también abiertas. Lo que no son, obviamente, son ejercicios cerrados, pautados, que están al servicio de la adquisición de otras habilidades. ¿Por qué? Porque los ejercicios son muy concretos y pueden tocar un aspecto de la competencia, pero no toda la competencia. La adquisición de competencias se puede hacer desde este enfoque de evaluación auténtica. Es decir, del planteamiento de tareas que sitúen al alumnado en situaciones que simulen contextos reales, que sean realistas, que inviten al estudiante a elaborar incluso. La perspectiva del DUA, de los principios del DUA, también habla de esto, a elaborar su propia asignatura, que requiere de juicio e innovación, de la combinación de conocimientos y de destrezas de forma efectiva y eficiente en ese contexto realista. Y, sobre todo, también dan la oportunidad, y aquí es donde entra la evaluación formativa en juego, dan la oportunidad de ensayar, de practicar, de consultar, de rectificar, de consultar recursos, de obtener información, retroalimentación, etcétera, etcétera. Estos son el tipo de tareas que también, como veis el año, Wiggins, 98, son las que están hablando de desarrollo de competencias y no el mero hecho de hacer ejercicios, ¿vale? Entonces, ¿podemos utilizar ejercicios en clase? Claro, son necesarios. Son ladrillos pequeñitos que nos sirven para construir un edificio más grande. Entonces, cuando una compañera mía de mates me dice, es que yo tengo que, claro, les voy a poner una situación de aprendizaje donde tengan que aplicar el teorema de Pitágoras. Claro, pero si no saben calcular antes determinados aspectos con el teorema de Pitágoras, pues igual no saben resolver esa situación más realista, ¿no?, de diseño de un edificio, por ejemplo. Pues bueno, nadie te está diciendo que no puedas hacer eso. Lo que pasa que eso no es todo el currículo, que es lo que pasaba ahora. Y ese es el cambio de filosofía y de paradigma que ha habido.
que ahora el currículum no es solo eso, no son solo conocimientos. Para aquellos detractores de las competencias, donde dicen que trabajar por competencias es denostar el conocimiento, pues les tengo que decir que el término competencias incluye el conocimiento, siempre, junto con el desarrollo de destrezas y actitudes, en un contexto determinado, y a ser posible que el alumnado lo haga de manera eficiente. Esa es la adquisición de una competencia. Vale, esas son las tareas que nosotros deberíamos diseñar. ¿Y qué me va a demostrar el alumnado? ¿Qué evidencias puedo recoger de mi alumnado a partir de esas situaciones que yo diseño de aprendizaje? Pues esta es una clasificación un poquito más desarrollada, que también es bastante antigua, ¿vale? Donde se clasificaba en pruebas escritas, porque es lo más tradicional, sin ser peyorativo el término tradicional, y luego desempeños y productos. Vale, pues bueno, aquí la he extendido un poquito más, ¿vale? Y en vez de pruebas escritas, porque se hace referencia a un instrumento, pues prefiero hablar de evidencias. ¿Qué evidencias recojo de mi alumnado en determinados instrumentos, como un cuestionario? Pues recojo las respuestas que él me da a preguntas cerradas o abiertas que yo le puedo hacer, bien por oral, escrito, en digital, lo que sea, con distintos formatos, ¿vale? Y luego hablaré de la utilidad de todo esto, ¿vale? Del instrumento. Y el resto, esto que ha nutrido mucho la evaluación de manera tradicional de nuestras materias y asignaturas, cuando hay un currículo que cambia y que está tocando también otro tipo de cosas como destrezas y actitudes, no solo conocimientos, pues obviamente entran en juego otro tipo de evidencias, que ya las utilizamos, desempeños, productos, procesos. ¿Vale? Ahí tenéis varios ejemplos. Entonces, por un lado está qué situación de aprendizaje voy a diseñar y, por otro, a partir de esa situación de aprendizaje, en qué evidencias voy a recoger de mi alumnado para evaluar cómo aprende, ¿vale? Para valorar ese aprendizaje. Aquí tenemos la primera gran pata, el tema de diseño de actividades y evidencias de esas actividades. Y yo puedo tener desde actividades de carácter informal, como por ejemplo una actividad previa que utilizo un Kahoot para revisar conocimientos previos, y acabar con una gran tarea que puede ser un proyecto. Un ejemplo. Este es el currículo tradicional. El típico problema de la lata del cilindro que me ponen ahí, que para que sea más realista me dicen que es una lata. Vale, ¿es competencia esto? Pues, hombre, si no tengo que irme con los colegas a tomarme unas Coca-Colas. Iba a decir birras, pero no, porque son casi todos menores. Vale, entonces, la lata de refresco tiene tanto de diámetro y tanto de altura. Vale, esto se refiere a un criterio, este es un criterio de evaluación del Real Decreto. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. Comprobar, y también podría considerar otro criterio como es comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. Por ejemplo, podría poner. Desde el punto de vista clásico, ¿no? Estoy trabajando competencias porque estoy refiriéndome a una serie de criterios que dependen de una competencia, ¿vale? Y además, pongo ejemplos de matemáticas porque me siento cómodo con ello, pero podría ser cualquier otra asignatura. Además, esto lo relaciono con un saber, en este caso con el bloque de medición y en concreto con el de longitudes, áreas, volúmenes, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Podía relacionarlo esto con otro tipo de saber? Sí, ¿vale? La asignatura de matemáticas tiene otros saberes, ¿vale? Que pueden ser numeración, pueden ser funciones, pueden ser álgebra, puede ser estadística y probabilidad, lo que sea, ¿vale? ¿Qué ha cambiado también en el currículo? Pues precisamente esta concepción, que ahora las compis de mates ven sus criterios de evaluación y todos tienen esta pinta, no están ligados a un bloque de contenido, ¿vale? Y eso ha cambiado mucho. ¿Es exigente ese currículo? Yo creo que mucho más que el currículo anterior, ¿vale? Porque igual antes teníamos interpretar problemas o calcular el área o el volumen de figuras tridimensionales, ¿vale? En este caso, o figuras planas, figuras tridimensionales. Y ya está, lo dejaban ahí muy ligado siempre a bloques de contenido. Ahora tenemos, al menos a nivel de Real Decreto, ya sé que en otras comunidades han ligado criterios y competencias a saberes, pero el espíritu de la LOMLOE no era este.
era dejar autonomía a los centros y a los docentes para que en esas grandes aprendizajes, o no tan grandes como manifiestan los criterios, pudiésemos incorporar distintos saberes. ¿Vale? Este es un enfoque clásico, pero si nos vamos un poquito más allá y lo complicamos un poquito más, tenemos algo que utilizan en las evaluaciones de diagnóstico para evaluar conocimientos fundamentalmente, que es que creo una situación, un contexto, y a partir de ese contexto voy haciendo distintas preguntas para resolver situaciones. ¿Vale? Y entonces aquí ya van entrando en juego otra serie de criterios de evaluación, otra serie de aprendizajes. ¿Vale? Ya no son solo estos dos que he puesto anteriormente, sino que igual en otra pregunta que se refiere a este contexto, ¿sigue estando el mismo de antes, con el mismo saber, el de volúmenes? Sí, sigue estando el mismo, pero estoy enriqueciendo esa situación y haciéndola más competencial, desde el punto de vista, que os he dicho antes, más auténtica. No porque hacerlo así sea falso, sino por el punto de vista de la definición. ¿Qué significa auténtico? Realista, pegado a desarrollo de destrezas y conocimientos. Y, obviamente, si planteo una situación como esta, ¿vale?, muchísimo más compleja, aquí ya tengo múltiples criterios, incluso podría tener alguno que no es ni siquiera de mi asignatura, en un proyecto interdisciplinar. Bueno, son planteamientos ya de tarea, ¿no?, de un proyecto, donde obviamente voy a tener que utilizar el saber de cálculo de volúmenes, pero me plantean una situación y un proyecto que tengo que desarrollar. ¿Siempre vamos a poder hacer esto en clase? El tema de las ratios y todo eso. Claro, pues igual tenemos unos límites, pero bueno, ahí está nuestra visión, nuestro contexto y en función de ese contexto, cómo podemos adaptar nuestra programación de aula. ¿Vale? Para eso hay autonomía. ¿Vale? Pero la excusa no es, no lo hago porque tengo 30 alumnos o porque no. Hay colegas que llevan haciendo esto mucho tiempo. Estos ejemplos que he puesto no son inventados desde la teoría, son reales. Y otros muchos que hay por ahí. Bien, primer inciso. ¿Una situación de aprendizaje es una unidad didáctica o unidad de programación? No. Primer inciso para Twitter. No. Vale. Una situación de aprendizaje es el diseño de una actividad que desarrolla competencias, que puede estar incluida, de hecho debe estar incluida, en unidades de programación. Lo que pasa que al igual el concepto de unidad de programación cambia y ya no son bloques temáticos de los números, las fracciones, los polinomios, ¿vale?, del libro de texto. Vale. Entonces, las unidades didácticas son unidades básicas de programación donde se interrelacionan varios elementos curriculares de la enseñanza y aprendizaje de una manera coherente y secuenciada y dirigida especialmente a la consecución de unos resultados de aprendizaje. ¿Qué resultados de aprendizaje? Los que me marcan las competencias específicas y los criterios de evaluación de mi asignatura. Que no he hablado de competencias clave, que están lógicamente al servicio de la adquisición de competencias clave. Bien, ya hemos tocado la primera pata. La segunda pata, me da igual el orden. Criterios de evaluación y saberes. ¿Por qué son claves? ¿Vale? Y aquí voy a hacer otro segundo inciso. Y voy a meter caña a algunas comunidades autónomas. Después no seré bienvenido en ninguna de ellas, pero no pasa nada. Los criterios de evaluación lo pone la definición nuevamente, artículo 2. Son nuestros referentes que indican los niveles de desempeño esperados del alumnado al finalizar un nivel educativo concreto. ¿Vale? Se refieren a competencias específicas, de hecho son concreción de las competencias específicas y, lógicamente, se sitúan en ese momento determinado del proceso de aprendizaje. Y luego tenemos los saberes básicos, no se nos pueden olvidar. Los contenidos. Los contenidos son, porque aún la gente se confunde, conocimientos, destrezas y actitudes. Los tres. Saberes básicos, conocimientos, destrezas y actitudes, lo pone la definición. No son solo conocimientos. Y son necesarios, lógicamente, para dar sentido a los aprendizajes que yo quiero que adquieran mi alumnado. Pero no son el eje central. ¿Vale? Son piezas intercambiables que yo puedo utilizar para adquirir otro tipo de aprendizajes. Algo que nos puede ayudar para la evaluación. Su sintaxis.
¿Por qué? Porque nos está indicando muchas cosas. Luego, ahora voy a poner un ejemplo de biología y geología para cambiar de asignatura. Los criterios de evaluación no son más que resultados de aprendizaje, lo pone la definición. Es una declaración de lo que el estudiante se espera que alcance, que conozca, que comprenda, que sea capaz de hacer al finalizar ese periodo de aprendizaje. Y todos los resultados de aprendizaje de este tipo, se llamen como se llamen en cualquier país y estén situados a nivel más amplio o más concreto, todos tienen una sintaxis. Hay algunos países que los llaman estándares, otros metas de logro, como en Inglaterra, en fin. Pero todos estamos hablando de lo mismo, ¿vale? De esos aprendizajes que espero que alcance mi alumnado al finalizar un periodo formativo. Y se refieren siempre a una acción o un par de acciones, generalmente una o dos, ¿vale? Que tocan o un dominio cognitivo, generalmente, la mayor parte de casos, o un dominio psicomotor o afectivo motivacional, por seguir una clasificación de dominios. Más un contenido, un saber, que puede ser conocimiento, destreza o actitud, o varios de ellos, y en algunos casos también se incluye un contexto, ¿vale? Un contexto que me puede indicar un fin, un material, un tiempo, un lugar, un agrupamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Ejemplo con nuestro actual currículo, de primera a tercera. Es este criterio de evaluación, el 1.1 de biología y geología, creo que es el 1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos, podría dejarlo ahí y ya estaría más o menos claro, pero me da un contexto, interpretando además información en diferentes formatos, manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. Me pide una serie de acciones subsidiarias del análisis, ¿vale? Pero el hecho es que he de analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos. Vale, y ahora voy a poner un ejemplo de desarrollo desde un punto de vista más de contenidos y otro más competencial. A partir de aquí, yo me puedo preguntar qué tareas puedo diseñar, qué actividades puedo diseñar para que el alumnado me demuestre lo que sabe al respecto de esto, ¿vale? Porque esto es lo que ha de llegar a alcanzar al finalizar ese periodo formativo. Y yo he cogido de saberes los seres vivos. Vale, pues me puedo plantear, esto es una reducción al absurdo, pero bueno, al absurdo no, pero una reducción muy reducida, ¿vale? Puedo tener este enfoque de antes, enfoque de contenido, ¿vale? Pues el alumnado recibirá información sobre los conceptos y procesos biológicos relacionados con los seres vivos en el aula mediante un PowerPoint, como estoy haciendo yo, con una aplicación de realidad aumentada que queda más chachi o con unas cartas que me hacen jugar con los vale. A fin de cuentas estamos jugando con todo eso, creo esa situación y luego lo pongo a hacer ejercicios del libro de la unidad de seres vivos de mi libro de biología. Vale, esa es mi situación de aprendizaje. ¿Es una situación de aprendizaje real, competencial? ¿Desarrolla todas las competencias? Bueno, podríamos aceptar pulpo como animal de compañía. Pero el enfoque competencial igual diseña otra situación, que es que bueno, van a realizar una visita al Centro de Interpretación del Saler, que es el Racó de Loya, donde podrán acceder autónomamente por equipos a información sobre la fauna del entorno, etcétera, etcétera. Y van a hacer al final un proyecto de investigación sobre la fauna y flora de ese parque natural, que es el entorno cercano a la ciudad de Valencia. ¿Vale? Esa es la situación que voy a presentar. La he reducido bastante. Y luego, ¿qué evidencias voy a pedir a mi alumnado en un enfoque y en otro? El enfoque anterior ya sabemos a lo que va a llevar. Al examen al final, después de hacer los ejercicios y todas esas actividades súper chulas que he hecho, al examen especialmente de conocimientos sobre los seres vivos, donde especialmente lo que yo habría de buscar es que sepan analizar esos procesos biológicos al respecto de los seres vivos, etcétera, etcétera. ¿Con qué instrumento? Con un cuestionario, ¿vale? Un cuestionario generalmente. ¿Vale? Ese es el enfoque que hasta ahora conocemos, o que conocemos otros obviamente, pero que es el más extendido en todos. Y el enfoque competencial igual dice, pues bueno, además de hacer todas esas actividades y además de ir a esto, pues vamos a hacer un proyecto de investigación donde van a poder adquirir información, etcétera, etcétera, y ellos me van a presentar al final ese proyecto de investigación por equipos y voy a utilizar un instrumento que se adecua a ese tipo de evidencia, que es la rúbrica. Y ya os estoy adelantando la tercera pata, que son los instrumentos, ¿vale? Que ahora los veremos. ¿Vale? Entonces, hasta aquí tenemos ya la primera, aunque son 2 bolitas, podemos considerarlo como una pata, ¿vale?
es cómo voy a facilitar la demostración de lo que saben y saben hacer, diseño de situaciones de aprendizaje, que me han de permitir obtener una serie de evidencias en mi alumnado, que sean respuestas a preguntas, sean desempeños, procesos, productos, cualquier tipo de ellas, es decir, cómo van a demostrar ellos que saben o saben hacer. Pero eso está guiado siempre, y esta es la primera alineación que hacemos, por esos, por lo que han de saber y saber hacer, por los criterios, y eso está marcado en esos resultados de aprendizaje que en nuestro caso se llaman criterios de evaluación, referentes de evaluación y competencias específicas. Es decir, si yo no atiendo al currículo que tengo y sé de qué va la historia, sé qué es lo que deben de saber y saber hacer al final del curso escolar, difícilmente las actividades que yo presente, por muy chulas que sean, tendrán el propósito de desarrollar ese tipo de aprendizajes. Y esto es una de las grandes preocupaciones al respecto de la validez de la evaluación. Acabe en una nota numérica o no. Vale. Tiene mucho que ver con esta alineación, ¿vale? Os recomiendo que, también para el profesorado de primaria y secundaria, que consultéis las guías de evidencia del INCUAL, del Instituto Nacional de Cualificaciones. Esto de las situaciones de aprendizaje para nosotros es muy nuevo en la enseñanza obligatoria en primaria, pero he dicho que para la formación profesional no. ¿Por qué? Porque en los sistemas de acreditación de competencias profesionales, las unidades de competencia profesional que forman parte de los certificados de profesionalidad, esas unidades tienen unas guías de evidencia. Hoy he cogido una para recordar lo que tenían y era la de diseño de materiales de productos de chapado. No tengo ni idea de chapado, pero viéndola me quedaba muy claro la situación profesional que se les pone a las personas en esa situación profesional y el tipo de cosas, de evidencias que yo voy a recoger de esa situación profesional de los candidatos a acreditación. Y cada una de esas situaciones tiene asociada una escala de valoración, de desempeño competente. En la mayor parte de casos. En otros son una serie de criterios que ha de cumplir como un checklist, ¿no? Que ahora lo veremos. Entonces, esto ya está inventado y lo tenemos ahí. Tenemos grandes ejemplos ligados, obviamente, a un contexto que es de desarrollo profesional. Vale. Es nuevo para nosotros, sí, y está inventado desde el punto de vista de que tengo una competencia que está ligada a una unidad de competencia profesional o a varias y puedo evaluarla en esa situación. Para personas que ni siquiera igual han podido pasar por un sistema formal de formación, que vienen directamente del empleo, sin titulación, y tienen que acreditar esas competencias. Y finalmente está la tercera patita, ¿vale? Que es ¿y cómo voy a valorar todo esto? ¿Vale? Pues son los instrumentos de evaluación. Esto daría para un montón de sesiones, de cómo se diseñan, qué características tienen. Yo voy a hacer un repaso muy breve, voy a dar alguna orientación sobre qué uso tienen. Por favor, los ejemplos que pongo aquí no son paradigmáticos, ¿vale? Son ejemplos reales, se podrían mejorar, ¿vale? ¿Qué es un instrumento? Pues una herramienta que me permite establecer una valoración sobre el nivel de adquisición de logro de los aprendizajes. No está el portafolio, no, es una evidencia. Es algo que recojo yo y que tiene asociados unos instrumentos de valoración. Lo restrinjo mucho porque siempre hay mucho lío con esto. ¿La libreta es un instrumento de evaluación? No. Es un instrumento de recogida de información. ¿La actitud? Es un instrumento de evaluación. No, la actitud era examen, proyecto y actitud, 5%. Actitud. Bueno, los 4 instrumentos fundamentales, también puedo incluir los diarios, que son muy útiles, pero los más conocidos, ¿vale? Son los cuestionarios, las listas de comprobación o listas de cotejo, las escalas de valoración o estimación y sus variantes creativas. Es que la diana de evaluación, no has nombrado la diana de evaluación, ya, pero es que es una escala de valoración en bonito. ¿Vale? Entonces, ahí están las dianas de evaluación, no os preocupéis. Las caritas, las estrellas, los códigos semafóricos, acelerómetros y demás variantes creativas de las escalas de valoración.
Y las rúbricas. ¡Ay, las rúbricas! Cuando nos dijeron que lo teníamos que rubricar, se han inventado un verbo y todo. Rubricar todo. Pues bueno, no. ¿Vale? Voy a hablar de esos 4 brevemente. Este es uno, ¿vale? Este es uno muy sencillito, muy útil, ¿vale? Que se llama lista de comprobación, donde hay una serie, yo establezco una serie de criterios de realización. ¿De dónde saco esos criterios de realización? Esto se repite en el resto de instrumentos de evaluación de desempeños. Los saco de mis referentes, de mis aprendizajes, que son los criterios de evaluación, concretados, especificados, son especificaciones en el contexto de lo que voy a valorar. ¿Vale? Y luego hablaré sobre las rúbricas y lo que ha pasado en este país en algunos casos. En este caso es un producto, como producto de la libreta de la asignatura. Pero si yo, este es un mal ejemplo, si yo los criterios de realización que pongo para valorar la libreta, que es un clásico, este es un ejemplo real de un compañero de Madrid, si yo esos criterios de realización no están vinculados a aprendizajes que me marcan los criterios de evaluación, competencias específicas, está ya mal diseñado, porque estoy valorando cosas que no se me pide que valore. Igual algunas de estas especificaciones sí que están incluidas de manera muy general en esos criterios de evaluación, pero este diseño también tendría que estar alineado, como pondré al final. ¿Para qué sirven las listas de cotejo? Pues para valorar productos y desempeños limitados en cuanto a la demostración de conductas o la asunción de características de ese producto, que están muy concretos. Vale. Sean tan concretos que yo solo puedo decidir si se realiza o no se realiza, a partir de la descripción que tengo ahí. Y obviamente lo interesante no es poder llegar a dar, una calificación, sino que la consecución de esos aprendizajes o microaprendizajes me sirva de información para dar un buen feedback sobre la tarea, no sobre el alumno, si se esfuerza más o menos o es más guapo o más feo. Otro, escala de valoración. Tengo mis criterios de realización, pero incluye un aspecto más, que es un criterio de valoración, de frecuencia, de modo, de intensidad, de autonomía, de lo que sea. Lo pongo bonito, la diana. En vez de describir los criterios de realización, les pongo una etiqueta, los resumo como atributo. Perfecto, lo tengo ahí, ¿vale? Tenéis un ejemplo de un cómic con 5 características en formato de diana y una coreografía, por cierto, de un repositorio del CEDEC, donde tenéis de manera gratuita rúbricas, listas de cotejo y escalas de valoración, dianas, etcétera, etcétera. Por niveles, tiene una serie de filtros bastante útiles. Las rúbricas que llevan en el mundo, ni se sabe la de años, ¿vale? Pero llegó un momento aquí en España que todo el mundo teníamos que hacer rúbricas para todo. Es que para el examen voy a hacer una rúbrica también. Pues no, la rúbrica es un instrumento complejo de diseñar y sirve, sobre todo, es una extensión de una escala de valoración. Lo que pasa que esa escala, ese criterio de valoración se hace de manera descriptiva en base a esos criterios de realización. Se debería utilizar para tareas complejas, ¿vale? ¿Dónde? ¿Para todo? No, por favor. Con muchos criterios, 43 leí el otro día, 43 una rúbrica, 43 criterios, 7 niveles. ¿Dónde vamos? ¿Vale? Con rangos ahí súper raros. Con rangos porque tengo que dar una calificación afinada, pero al final si utilizo rangos, fatal. ¿Vale? Y el cuestionario cognitivo. Cuestionario cognitivo muy útil para valorar conocimientos. De hecho, las pruebas PISA están limitadas. Toda la evaluación internacional y nacional, cuando utiliza este tipo de cuestionarios, el examen que nosotros conocemos como toda la vida, lo que pasa es que tiene unas características de diseño que os animo a consultarlas. Tenéis una guía de elaboración de cuestionarios del INE, también gratuita, donde habla de tipos de preguntas que podemos hacer, estímulos, etcétera, ¿vale? Y son muy útiles. ¿Debemos de dejar de utilizar el examen? ¿A esto le llamamos examen? No. Lo podemos utilizar para valorar una parte de las competencias, que son esa parte de conocimientos. Ahora, que eso sea el eje central de la evaluación es lo que no podemos permitirnos, porque estamos sesgando la valoración que vamos a hacer sobre el logro de nuestros alumnos. Porque solo nos vamos a centrar en el aspecto de conocimientos y hay más aspectos que tenemos que valorar que nos lo pide el currículo. Destrezas, actitudes, y para eso están otro tipo de evidencias e instrumentos. ¿Vale? Situación evaluativa ideal.
Que no pase como en segundo de bachillerato, que al trimestre solo hacen un examen. Sabemos que promover la evaluación formativa dice que incide muy significativamente en la mejora del rendimiento académico, 0,90, ¿vale? Por encima de 0,40, un tamaño del efecto se puede considerar positivo y significativo. Promover esta evaluación que sirve para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para tomar decisiones en esa mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin duda alguna ha de ser nuestro objetivo. Para eso hay procedimientos, estrategias. Solo una retroalimentación débil que supone dar la calificación es como si yo voy al médico a hacerme un análisis de sangre y me dicen que tengo 250 de colesterol. Vale, ¿y qué tengo que hacer con eso? ¿Me voy a morir mañana? ¿Me tomo pastillitas? ¿Hago dieta, ejercicio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me vas a ir revisando eso? Nosotros hacemos lo mismo. Cuando damos un 7, un 6, ¿vale? Estamos haciendo una retroalimentación débil. En general, el efecto es positivo, pero es insignificante. No va a mejorar mucho el rendimiento del alumnado. ¿Qué es lo que más va a beneficiar al alumnado? Cuando nosotros utilizamos esos instrumentos de valoración, de esas evidencias que demuestra el alumnado, que se refieren a unos aprendizajes, dando los resultados correctos y explicando aquellas cosas que no se han adquirido bien y dando la oportunidad de hacer actividades de mejora. Ahí es cuando tenemos un efecto importantísimo en el rendimiento educativo de nuestro alumnado, en el rendimiento de los aprendizajes que me van a demostrar. Vale. El resto de cosas, pues bueno, sí. Incluso eso es mejor que dar sugerencias de mejora. Cuando se dice una retroalimentación fuerte, no se está diciendo que que hablemos sobre los resultados incorrectos o que nos centremos en los resultados incorrectos y que demos la solución a esos resultados incorrectos, sino que demos esa segunda oportunidad para que aquello que no ha sido incorrecto, para que aquello que ha sido incorrecto tengan ellos una oportunidad de mejorarlo haciendo actividades de mejora. Y para ello también, aquí no lo hablo, ¿no?, pero para dar un buen feedback, también es muy importante basarse en datos. Y basarse en datos no es utilizar la hoja de cálculo de Excel y hacer esas medias ponderadas y hacer la media de mi grupo clase o cuántos aprobados, suspensos hay, etcétera. Sino ver incluso en qué aspectos o en qué preguntas de ese examen que he utilizado o en qué criterio de realización que tengo en la rúbrica no han conseguido un determinado nivel y dar oportunidades para mejorar eso. Vale. No acabar el tema de la célula y hasta luego mariposa. Vale. Entonces, mal vamos. Y continuamos con una reforma educativa que tiene una filosofía importante detrás, que no se la ha inventado el gobierno de turno, que es, ya lo dijo ayer Javier Valle, europea, supranacional. No estamos haciendo nada que no estén haciendo otros. Vale. Nos vamos a cargar todo eso hablando otra vez de calificaciones, también en nuestra aula. ¿Para qué? Para que a partir de aquí, de la calificación que yo ponga a mis criterios de evaluación, que no lo hacen en ningún país, solo lo hacemos aquí, a partir de ahí, ¿me sale la calificación de las competencias? Pues, si es eso, no estamos hablando de evaluación, al menos de todo lo que yo he hablado. ¿Qué soluciones hay? Las hay. Por ejemplo, desarrollo de escalas de dominio competente, descriptivas, donde, por ejemplo, un alto, medio, bajo, si me tienen que pedir así el informe de competencias, el consejo orientador o el informe final de primaria, sepa situar al alumnado en esas descripciones, ya lo utilizan las escuelas oficiales de idiomas, con el A1, A2, B1, B2, ya lo utiliza el marco de competencia digital docente, tenemos ejemplos aquí. ¿Podemos eso trasladarlo también incluso a suspenso o insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente, con escalas dentro de nuestra propia asignatura? ¿Podríamos no poner notas incluso durante todo el curso y llegar a evaluar? Y al final decir, con todas las evidencias que he recogido de mi alumnado, con lo que me ha demostrado, ¿soy capaz de situarlo en una escala de dominio competente? Perfectamente. ¿Me hacen falta fórmulas y ponderaciones? No. Lo único que nos hacen a los docentes es complicarnos la vida y a algunas empresas ganar dinero. ¿Vale? Bueno,
Gracias.